Ok, jóvenes, estamos aquí en el curso de sistemas de comunicación. Ahora vamos a trabajar con el tema de series de Fourier, pero para señales con un voltaje de C que no sea igual a 0 o distinto a 0 voltios. La vez pasada habíamos trabajado con este concepto de series de Fourier, pero lo habíamos trabajado para señales cuyo voltaje de C era igual a 0 voltios. Y habíamos visto 3 ejemplos del caso de una señal sinusoidal, una señal cuadrada y una señal triangular, donde la señal sinusoidal mostraba energía, en nuestro caso voltaje, a solamente una frecuencia, a la frecuencia original o frecuencia fundamental, o también se le puede llamar primera armónica, mientras que las otras dos señales, la cuadrada y la triangular, presentaban energía, en nuestro caso nuevamente voltaje, a distintos valores de frecuencia que eran equivalentes a múltiplos impares de esa frecuencia original o fundamental. Entonces teníamos energía a la primera, a la tercera, a la quinta, a la séptima, a la novena y así sucesivamente, valores de frecuencias conocidas como armónicas. En aquel caso, pues, presumíamos que cada señal estaba a su centro en 0 voltios, que es el voltaje DC, el voltaje central de la gráfica. Ahora vamos a tener 3 casos donde son señales cuyo voltaje central o voltaje DC no es igual a 0 voltios. Vamos a tener el caso de una señal rectificada media onda, una señal rectificada onda completa y una señal diente sierra. El primer caso que tenemos es lo que le llamamos una señal rectificada media onda. Pues un momento acá abajo, para visualizar esa señal. Cuando estamos en el dominio del tiempo, nuevamente como lo veríamos en un osciloscopio, vemos esta señal que es como si fuera una parte sinusoidal positiva, pero luego la señal se queda en 0 y luego vuelve otra parte como si fuera sinusoidal positiva y vuelve a 0 y así sucesivamente. Este es el tipo de señal que sale, por ejemplo, cuando se le aplica una señal sinusoidal a un diodo. Y cuando pasa esa señal a través de un diodo sale esta señal rectificada media onda. En este caso, el centro de la gráfica, recuerden, siempre el centro de la gráfica, pues el valor que está entre medio de la gráfica, desde el valor máximo hasta el mínimo. Cuando yo tengo una señal que tiene parte positiva y parte negativa, pues el centro está aquí en 0 voltios, pero ahora 0 voltios no es el centro, 0 voltios sería el valor mínimo, porque esta señal no tiene valores negativos acá abajo, solamente tiene valores positivos y luego se hace 0, valores positivos y 0. Quiere decir que el centro de la gráfica estaría por aquí. Más o menos si tiráramos una línea imaginaria por aquí en el centro, pues ese centro, pues estamos viendo que no es 0 voltios. 0 voltios ahora sería el mínimo. Y entonces ese voltaje que hay en el medio, ahora la serie de Fourier de esa señal me dice cuánto es el voltaje de esa señal. En el caso de las señales anteriores, pues obviamente como era 0 voltios, pues no se calculaba ese voltaje. Ahora yo tengo que calcular cuánto es el voltaje DC, que es el voltaje casi en el centro de la gráfica, para esa señal. Cuando nosotros vamos a la serie de Fourier, ahora la serie de Fourier, en vez de estar dada utilizando la amplitud de la señal, como pasaba en el caso de la señal sinusoidal cuadrada y triangular, ahora lo que se toma en consideración es el voltaje máximo, porque como la señal ahora empieza en 0, va de 0 hasta un punto máximo, pues ese voltaje máximo va a aparecer entonces aquí en la serie de Fourier. Por eso aquí aparece Vmax, aquí aparece Vmax, aquí aparece Vmax, y siempre en las series de Fourier, para estos tipos de señales, entonces lo que va a aparecer no es la amplitud, lo que va a aparecer es el voltaje máximo. Nuevamente, nosotros lo que queremos es utilizar la serie de Fourier, que en este caso sería esta serie que la vamos a discutir ahora, para poder graficar, como explicamos la vez anterior, lo que se conoce como el diagrama espectral o el espectro de frecuencia, que es la gráfica que muestra cómo el voltaje va variando a través ahora de la frecuencia. Entonces la señal la tenemos en el dominio de la frecuencia, no en el dominio del tiempo. Y como ya habíamos visto anteriormente, con esa señal, con esa serie de Fourier, nosotros lo que obtenemos son unos valores de voltaje y unos valores de frecuencia conocidos como las armónicas. Si nuevamente me dan la información
de la señal, así dibujada, lo primero que tengo que obtener es el periodo de la señal para saber cuánto es la frecuencia de esta señal. En este caso, el periodo de esta señal sería desde que empieza la señal a generarse, que sería en este punto, en 0, va al máximo, va otra vez a 0, se queda en 0 voltios y aquí en este punto es que vuelve a empezar a subir otra vez el voltaje. Así que en este momento se cumple el ciclo de la señal. Ya de aquí en adelante entonces lo que ocurre es una repetición de lo mismo que ocurrió anteriormente. Así que desde este punto hasta este punto es que se define el periodo de la señal, el tiempo que dura la señal en generarse. En este caso la señal va arriba al punto máximo, va a 0, se queda en 0 un tiempo y luego es que vuelve a empezar a subir y aquí entonces que vuelve a repetirse. Así que de este punto a este punto sería el periodo. Sea por la gráfica o sea porque me lo dieron de forma directa el periodo, pues con eso puedo calcular la frecuencia dividiendo 1 sobre el valor del periodo y con eso saco la frecuencia de la señal. Conociendo entonces la frecuencia de la señal, como ya habíamos explicado anteriormente, las series de Fourier me dan el valor de la frecuencia en términos del valor conocido como frecuencia en radianes por segundo, que es como si fuera esta W o en el llamado la omega en caso de que es una letra del alfabeto griego. Como habíamos visto anteriormente, nosotros vamos a buscar dónde aparece la omega, y qué numerito aparece al frente multiplicado por esa letra que representa frecuencia en este caso, y esos son los múltiplos que vamos a utilizar para calcular estos valores de frecuencia que son las armónicas. ¿Qué ocurre? En este caso yo veo aquí que la omega aparece solita y como ya hemos mencionado anteriormente, al frente de la letra, aunque no aparece un número, es como si fuera un 1, pues eso representa entonces que tengo ahí pues el valor de frecuencia por 1, pues eso representaría el valor de la primera armónica. Luego aquí aparece nuevamente la letra que representa la frecuencia multiplicado por 2, pues eso sería 2 veces la frecuencia, sería la segunda armónica. Luego aparece el valor de la frecuencia multiplicado por 4, pues eso representaría la cuarta armónica. Luego tengo la frecuencia multiplicado por 6, eso sería la sexta armónica y así sucesivamente. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Que la señal en frecuencia, como vemos aquí, va a tener valor, va a tener energía a la frecuencia original, porque se multiplica por 1 o a la primera frecuencia, a la primera armónica, y luego va a tener también energía a valores de frecuencia que estén multiplicados por números pares, por 2, por 4, por 6, y así sucesivamente. Si yo sigo escribiendo la serie de Fourier, en algún momento aquí entonces aparecen cosenos de 2, coseno de 4 omega, coseno de 6 omega, por aquí debe de aparecer coseno de 8 omega, o coseno de 10, o coseno de 12, o coseno de 14 omega. Quiere decir que esta señal va a tener energía a la primera armónica y va a tener energía a armónicas pares más adelante. La primera armónica y después todas las demás son pares. La segunda, la cuarta, la sexta, la octava, la décima, la duodécima y así sucesivamente. Ahora, ¿qué sucede? Como ya habíamos visto anteriormente, cada término de la serie de Fourier, que es cada parte que está separada por suma o por resta, tiene una función trigonométrica que, como ya dije anteriormente, no importa cuál sea, si sea seno o coseno, para efectos de nosotros eso no va a interferir en los cálculos que estamos haciendo, pero vemos que obviamente eso está acompañado aquí de coseno, 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 y esta por ejemplo es seno, que es la de la primera armónica. Como dije, eso no importa, pero si analizamos esta primera parte de la serie de Fourier, cuando empieza esta parte que tiene aquí, este término, porque ya aquí hay una suma, cuando yo digo término, esto es un término, hay una suma, esto es otro término, aquí hay una resta, esto entonces es otro término, aquí hay una suma, esto es otro término y así sucesivamente. Este primer término que tengo aquí, que dice Vmax entre pi, no está multiplicada ni por seno ni por coseno de nada. Aparece solito, porque ya aquí hay una suma. Esto está solito aquí al principio. Esta parte que tiene aquí al principio, V máximo entre pi, es lo que le llamamos entonces el voltaje de C
de esa señal, como dije anteriormente, el voltaje DC, el voltaje que está más o menos cercano al centro de la gráfica. Y como esa señal tiene un voltaje DC que ya no es cero, hay que calcularlo, pues la serie de Fourier me dice cómo se va a calcular. En este caso se calcula dividiendo el voltaje máximo de la señal, que es el voltaje hasta donde llegó aquí, máximo, dividido entre el valor de pi. Y ese valor sería el voltaje que yo voy a tener para DC. Cuando yo hablo de DC significa que el valor de armónica entonces no existe, porque aquí no aparece la letra de la frecuencia. Aquí aparece la letra por 1, por 2, por 4, por 6, pero aquí no aparece por nada. Pues aquí es como si fuera un 0. Pues entonces eso le llaman armónica 0. ¿Ves? Por eso cuando graficamos, cuando vamos a graficar ese voltaje que calculamos, ¿ves? La bajita se hace encima del eje de voltaje porque el valor de frecuencia es 0, 0 armónica. Después entonces yo empiezo a poner los valores de las frecuencias que estoy calculando y ahí empiezan a salir las otras barritas de voltaje. Esa primera barrita, que sería una frecuencia 0 o armónica 0, va a tener un valor de V0, voltaje para armónica 0. Y ese voltaje va a ser igual, como me dice la serie de Fourier, igual a voltaje máximo entre pi. Los voltajes para las próximas armónicas tengo que ir viendo de dónde salieron las armónicas para ver cómo los voy a calcular. En este caso en particular, para la primera armónica, el voltaje está separado de los demás, porque los demás son pares. Y como 1 es impar, pues esta la tienen aparte. En este caso, la parte que tiene que ver con primera armónica, al frente lo que aparece es V máximo entre 2. Pues esta porción que tengo aquí de voltaje es como se va a calcular el voltaje para esa primera armónica, dividiendo el voltaje máximo entre 2. Y ese sería el voltaje o el contenido de voltaje para esa primera armónica. Los demás siguen el comportamiento como parecido a lo que vimos para la señal cuadrada y triangular. Va a aparecer un factor común, en este caso el factor común va a ser 2 por voltaje máximo entre pi. Y eso hay que aplicarle propiedad distributiva y multiplicarlo por cada número o por cada fracción que haya quedado al frente, en este caso de cada coseno de cada armónica par. En este caso yo tengo 2 por voltaje máximo entre pi como factor de común, y eso se va a multiplicar por 1 sobre 1 por 3. 1 por 3, 3, pues sería multiplicado por 1 sobre 3, que es lo que aparece aquí. 2 por voltaje máximo entre pi, que es la parte del factor común, esto que está acá afuera, multiplicado por 1 sobre 3. En el próximo sería nuevamente el mismo factor común, 2 por voltaje máximo entre pi, multiplicado por esta fracción que tengo aquí, que sería 1 sobre 3 por 5, y 3 por 5 es 15, pues sería por 1 sobre 15. El próximo valor de voltaje, este sería para la segunda, el de 2 voltajes máximo entre pi por 1/3. El que vimos ahora, que sería 2 voltajes máximo entre pi por 1 sobre 15, sería el de la cuarta armónica. Y el próximo sería 2 voltajes máximo entre pi multiplicado por 1 sobre 5 por 7, que sería 35, pues por 1 sobre 35, y ese sería el voltaje de la sexta armónica. Y así sucesivamente yo puedo ir seguir calculando los otros, depende hasta dónde me pidan. Si yo quisiera calcular el voltaje, por ejemplo, de la próxima, que sería la octava armónica, pues tendría que volver a usar 2 voltajes máximo entre pi multiplicado, y se supone que para la octava se me saliera 1 dividido. Y si veo aquí abajo cómo va el patrón a seguir, yo tengo 1 por 3, después aparece 3 por 5, quiere decir que de 1 brinco a 3, de forma impar, de 3 brinco a 5. En el próximo, el 3 brinca a 5 y el 5 brinca a 7, nuevamente de forma impar. Quiere decir que el próximo sería que el 5 brinca a 7 y el 7 brinca a 9. Así que entonces en el próximo aparecería 7 por 9, que sería 63. Por eso nuevamente lo escriben de esta manera, para que usted se deje llevar y pueda sacar los otros términos que no están escritos. ¿Ves? Porque si se lo escriben 1 sobre 3, 1 sobre 15, 1 sobre 35, si usted va a calcular el de la 8, usted no va a saber cuánto es 1 sobre qué valor, porque va de momento a decir, pero si esto es 3, esto es 15, esto es 35, el próximo pues como que
Uno no se da cuenta de lo que es, pero si lo escriben así, pues 1 por 3, 3, 3 por 5 es 15, 5 por 7 es 35, y en el otro, como dije, iría 7 por 9, y 7 por 9 sería 63. Y entonces sería 1 sobre 63, y así sucesivamente se puede ir calculando. El próximo sería, por ejemplo, 9 por 11, que sería 1 sobre 99, por ejemplo, para la décima armónica, y así sucesivamente. Y de esa manera calculamos los voltajes para cada una de las armónicas y luego graficamos. En este caso en particular, este voltaje 0 va a tener un valor de voltaje, y luego este voltaje 1, que es el de la primera, va a tener un voltaje más alto, y luego los otros valores de voltaje, el de la 2, el de la 4, el de la 6, van a ir bajando. Este primer voltaje 0 puede ser más grande o más pequeño que el primer valor de voltaje de armónica que aparezca, porque este voltaje es aparte, este voltaje es DC y no tiene que ver con armónica, por eso la armónica es 0. Puede ser que esta barrida sea más alta o sea más bajita que el primer voltaje que yo calcule de armónica. Entonces, en este caso es más bajito, pero pudiera ser más alto. Ya entonces sí, los que yo calculo de armónica, en este caso el 1, el 2, el 4, el 6, sí tienen que ir bajando. O sea, este es más bajito porque, como dije, esa parte no tiene que ver con los otros. Si nos vamos a un ejemplo numérico, aquí tengo un ejemplo donde pues tengo la serie de Fourier que acabamos de discutir para una rectificada media onda. Me están dando la gráfica. En este caso el voltaje máximo es 25 voltios, está aquí marcado, hasta donde llega acá arriba, y el periodo serían 50 milisegundos, como ya he mencionado anteriormente. En este caso el periodo es hasta aquí, que es cuando se repite otra vez la señal, y desde 0 hasta aquí pues hay 50 que es milisegundos. Siempre tengo que ver el prefijo que hay aquí. En este caso mili a la menos 3, pues sería 1 entre 50 por 10 a la menos 3, y eso me da 20 Hz. Eso sería entonces la frecuencia de esa señal. Con ese valor de frecuencia voy a hacer los cálculos de las armónicas. En este caso, como hay un voltaje DC, siempre esta tablita va a empezar con la armónica 0. Porque hay que calcular primero un voltaje 0, que es el voltaje DC. Siguiendo las ecuaciones que vimos anteriormente, que ya aquí están resumidas. Siguiendo estas ecuaciones, aquí en el ejemplo, pues ya empezamos a sustituir con los valores que tengo. Las armónicas, pues entonces aquí me piden calcular las primeras 5, en adición al voltaje DC. El voltaje DC, como dije, no se contabiliza como armónica. Si me piden las primeras 5 armónicas, tengo que incluir el voltaje DC y de ahí en adelante contar las primeras 5 que van a tener esa serie, esa señal. En este caso, tengo el voltaje DC, que sería armónica 0, y después tengo que contar las primeras 5. Las primeras 5 es la primera y después todas pares. La segunda, la cuarta, la sexta y la octava. Así que hay 5 armónicas que voy a contabilizar: la primera, la segunda, la cuarta, la sexta y la octava. Si me pidieran 6 armónicas, sería la primera, la segunda, la cuarta, la sexta, la octava y la décima. Esta siempre va a estar aparte y hay que incluirla siempre. Después entonces empiezo a contar cuántas armónicas me pide el problema. En este caso me pide 5, pues nuevamente la 1, la 2, la 4, la 6 y la 8. En este caso pues el valor es 0, no hay valor en Hertz. Para aquí sí, porque son las armónicas, pues entonces utilizo esos mismos valores. El 1 por los 20 Hz que calculé aquí, después 2 por 20 que es la segunda, 4 por 20 que es la cuarta, 6 por 20 que es la sexta y 8 por 20 que sería la octava. Y tengo 20 Hz para obviamente la primera armónica, 40 Hz para la segunda, 80 para la cuarta, 120 para la sexta y 160 Hz para la octava. Los voltajes, pues si seguimos nuevamente las ecuaciones que tengo aquí, que son sacadas de acá arriba, de la serie de Fourier, pues entonces tengo el voltaje 0 o el voltaje DC, voltaje máximo entre pi, 25 entre pi, 7.96 voltios. Luego el voltaje primero sería voltaje máximo entre 2, que sería 25 entre 2, 12.5 voltios, que sería el voltaje de la primera armónica. Y luego voy calculando los de las armónicas pares, que sería utilizando el factor común 2 por voltaje máximo entre pi, que sería 2 por 25 entre pi,
que sería 15.92, 15.92, ese numerito se repite y lo voy multiplicando por las fracciones 1 sobre 3, 1 sobre 15, 1 sobre 35, 1 sobre 63 y voy calculando los valores de voltaje. Desde la primera, pues sí, los voltajes van a empezar a bajar. Aquí fue 12.5, después 5.31, 1.06, 455 ya milivoltios o .455 y luego ya aquí es menor que 1 el valor y el último .253 o si lo tiene en formato ingeniería 253 mili. El primer voltaje que calculé, que es el de la armónica 0, el voltaje DC, como dije, es irrelevante a los demás. En este caso es más pequeño, después obviamente el voltaje primero es más grande y de ahí en adelante es que empieza a bajar. Y al final pues graficamos, ¿ves? Tenemos el voltaje DC que se coloca sobre el eje, porque el valor de frecuencia es 0, 7.96 voltios, y después voy colocando las otras barras de energía a 12.5 voltios, 5.31, los voltajes que calculé y las frecuencias que calculé, 20, 40, 80, 120 y 160 Hz. Y así se ve entonces el diagrama espectral o el espectro de frecuencia de una señal rectificada media onda. Si nos vamos al segundo caso que tenemos ahora, aquí tendríamos entonces lo que le llamamos una señal diente-sierra. Una señal diente-sierra es una señal que empieza en 0, va aumentando hasta un punto máximo de forma lineal, como si fuera la triangular, pero de momento baja instantáneamente, ¿ves? No va bajando así como la triangular otra vez, sino que cuando llega al pic máximo, baja de cantazo y llega a 0. Vuelve otra vez a subir de forma lineal hasta que llega al punto máximo, pero de momento baja de cantazo y llega a 0. ¿Ves? Y de esa manera se va formando como si fueran los dientes de una sierra o de un serrucho, ¿ves? O de un cuchillo con dientecitos, ¿ves? Y por eso le llaman de esa manera, ¿ves? Una señal diente-sierra o un sawtooth. Nuevamente, si tengo que verificar el periodo de esta señal, tengo que ver de dónde a dónde esa señal dura o cada cuánto se repite. En este caso la señal empieza en 0, va aumentando, llega al máximo, de momento cae y ya aquí entonces empieza otra vez a repetirse porque empieza a ocurrir lo mismo. Empieza otra vez a subir y cae, empieza a subir y caer. Aquí por ejemplo hay 4 ciclos dibujados. Pues entonces de este punto a este punto es el periodo de la señal. Con el periodo calculo la frecuencia para poder entonces hacer los cálculos acá de la armónica. Si nos vamos a la serie de Fourier de una diente-sierra, ¿ves? Esta primera porción nuevamente que tengo aquí, V máximo entre 2, ¿ves? Allá aquí hay una resta, pues ya de aquí en adelante es otra cosa. Esta parte que tengo aquí solita al principio no está multiplicada por ningún seno o por ningún coseno trigonométrico, solamente está solito, voltaje máximo entre 2. Nuevamente eso primero que me aparece nuevamente sería el voltaje DC o el voltaje de la armónica 0. Nuevamente, como vemos en la señal en tiempo, la señal empieza en 0, llega hasta un máximo, pues obviamente el voltaje del medio o el voltaje DC no está en 0 voltios, 0 voltios es el mínimo, así que el voltaje DC sería por aquí. Si tiro una línea imaginaria más o menos cerca al centro, pues ese voltaje, ¿cómo se calcula? Pues la Fourier me lo dice, voltaje máximo entre 2. Para la armónica, nuevamente tengo que buscar los valores por los cuales se multiplica la letra que representa la frecuencia, que nuevamente es la omega. Pues aquí tengo una omega solita, sería multiplicada por 1, pues esa sería primera armónica. Después aparece la omega multiplicada por 2, eso sería la segunda armónica. Luego aparece la omega multiplicada por 3, esa sería la tercera armónica. Luego aparece la omega multiplicada por 4, la cuarta armónica, y así sucesivamente. ¿Qué significa en este caso? En este caso significa que la señal diente-sierra tiene valores de voltaje o tiene energía a todas las armónicas, tanto pares como impares. Porque está la 1, pero también está la 2, está la 3, está la 4. La próxima sería la 5, la próxima la 6, la 7, la 8. Como podemos ver, cada señal es distinta, por eso cada señal tiene una serie de Fourier distinta y se comporta de distintas maneras. Así que esta señal tiene energía a todas las armónicas, tanto pares como impares. Los valores de voltaje nuevamente los sacamos también de la serie de Fourier
En este caso, ya de aquí en adelante se calculan los voltajes para la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, sexta y así sucesivamente. Nuevamente usando el mismo formato, aquí tengo un factor común, que en este caso sería voltaje máximo entre pi. Esta parte que tengo aquí, voltaje máximo entre pi, que sería el factor común. Y luego eso por propiedad distributiva lo tengo que ir multiplicando por cada numerito que está al frente de cada seno, de cada función seno. En este caso, como no hay nada escrito aquí al frente, pues se multiplicaría por 1, no por 0, se multiplica por 1. En el próximo, el factor común se multiplicaría por un medio, por 1 sobre 2, por 1 sobre 2. En el próximo, el factor común se multiplicaría por 1 sobre 3, sería para la tercera armónica. En el próximo sería el factor común multiplicado por 1 sobre 4 y así sucesivamente. Aquí lo que vemos son fracciones donde el número de abajo es el mismo número de la armónica que corresponde. Aquí sería también como si fuera 1 sobre 1. Pues la armónica 1, 1 sobre 2, la armónica 2, 1 sobre 3, la armónica 3, 1 sobre 4, la armónica 4. Quiere decir que la próxima armónica que me aparecería sería la quinta, seno de 5 omega t, y al frente me debería de aparecer 1 sobre 5, porque es la quinta armónica. Pues el voltaje sería el factor común V máximo entre pi multiplicado por un quinto, y la próxima sería el voltaje máximo entre pi por un sexto, y luego por un séptimo, por un octavo, y así sucesivamente sigue. Si hacemos un ejemplo, tenemos la señal diente de cierre. En este caso la señal llega hasta 18 voltios. Nuevamente usamos el voltaje máximo, el voltaje que llega acá arriba, y buscamos el periodo. En este caso la señal se repite cada 4 milisegundos, porque de 0 hasta 4 ya acabó la señal, y luego lo que pasa es una repetición y otra repetición. Pues de 0 a 4 milisegundos el periodo. 1 sobre 4 mili, que es por 10 a la menos 3, serían 250 Hz. Esa sería la frecuencia de la señal. Con eso volvemos a hacer la tablita. Empezamos la tablita nuevamente con 0, porque hay 0 armónica. Hay que calcular un voltaje DC primero aparte. Y luego tengo las armónicas que me pide el problema. En este caso el problema me pide 4 armónicas. Pues si el problema me pide 4 armónicas, sin contar esta del DC, cuento la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Porque en este caso van en orden, porque así mismo me lo dice la Fourier. Si me hubiesen pedido 5, pues iría la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Y así sucesivamente. Así que como la frecuencia fue 250, pues voy multiplicando por el tipo de armónica, por 1, por 2, por 3, por 4. En este caso 250 Hz, 500 Hz, 750 Hz y 1000 Hz o 1 kHz, como lo quiera escribir. Son los valores de frecuencia para la primera, segunda, tercera y cuarta. Los voltajes, pues simplemente utilizo estas ecuaciones que tenemos aquí y las vamos calculando con los valores que tenemos. En este caso el voltaje DC o el voltaje de la armónica 0 sería el voltaje máximo entre 2. En este caso el voltaje máximo era 18 voltios. Pues 18 entre 2, 9 voltios. Luego uso el factor común para todas las demás, que sería 18 entre pi, 18 entre pi, 18 entre pi, 18 entre pi, y eso lo voy multiplicando por 1. En este caso eso sería 18 entre pi, 5.73, por 1 pues 5.73, y luego ese 5.73 se repite aquí por un medio, que sería la mitad, 2.87, y después ese 5.73 por un tercio, 1.91, 1, y nuevamente 5.73 por un cuarto, 1.43. En este caso, ¿qué ocurre? La barra del voltaje DC es más alta que el voltaje que yo voy a calcular de la primera armónica. Como dije, esta barra del 0 para el voltaje DC puede ser más alta o más bajita que esta de la primera armónica. Como dije, no importa porque esté aparte. En este caso es más alta. Empiezo en 9. Ya después entonces los demás siempre tienen que bajar. De la primera, en este caso la segunda, la tercera y la cuarta. De en adelante sí tiene que siempre bajar. Pues en este caso pues va bajando 5.3, 73, 2.87, 1.91 y 1.43. A las frecuencias que calculamos, 250, 500, 750 y 1000 Hz. Si nos vamos al tercer caso que tenemos entonces ahora una señal rectificada onda completa.
Una señal rectificada de onda completa es una señal que sale también de diodo, en este caso del famoso puente de diodo, que cuando usamos 4 diodos, donde tenemos como si fuera un voltaje sinusoidal positivo, y ahí empieza otra vez como si fuera una porción sinusoidal positivo, y ahí vuelve y empieza otra vez parte positiva. Nuevamente no hay parte negativa. Pues nuevamente, como la señal empieza de 0 hasta un punto máximo, regresa a 0, vuelve y sube a máximo, regresa a 0, vuelve y sube a máximo, regresa a 0, pues nuevamente el voltaje DC, el voltaje cerca del centro de la gráfica, como vemos, si tiramos una línea imaginaria nuevamente por aquí, pues no es 0, 0 es el mínimo. Pues ese voltaje me lo tiene que decir la serie de Fourier, cómo se calcula. Si vamos nuevamente a la serie de Fourier, nuevamente, lo primero que me aparece en la serie de Fourier, no está multiplicado por nada de coseno, que en este caso aparece en forma de coseno, no aparece multiplicado por nada, porque ya aquí hay una suma y me separa esto de esta parte de lo demás. Esta porción primera que tengo aquí es el voltaje DC, o el voltaje de la armónica 0, en este caso sería 2 por el voltaje máximo entre pi, y de esta manera es que se calcula el voltaje DC en este caso. Luego entonces me aparece la parte de la armónica. Nuevamente voy a buscar la omega, la letra que representa la frecuencia, porque el numerito se está multiplicando. En este caso la omega es donde único, de todas las otras señales que hemos visto, es donde único la omega no aparece sola, porque no aparece en ningún lado coseno de omega solo. El primer término que vemos aquí de omega es multiplicado por 2. No hay nada que aparezca por omega solo, está por 2, es el primero que aparece. Pues entonces aquí empieza a calcularse la segunda armónica, es la primera que me va a aparecer. Luego me aparece por 4, pues sería la cuarta. Luego me aparece por 6, la sexta. Luego me aparece la 8, por la octava, y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir? Que las armónicas de esta señal rectificada onda completa son solamente armónicas pares. La 2, la 4, la 6, la 8, la 10, la 12, la 16 y así sucesivamente. Esta es la única señal de todas las demás que la primera armónica no existe. Porque como vemos aquí, en ningún momento la omega aparece solita. Así que la primera armónica no existe. Es el único caso que tenemos de ese tipo. Nuevamente, para la armónica entonces, en este caso todas son pares, no existe la primera. Pues entonces, utilizamos el mismo formato. Tenemos aquí un factor común, en este caso 2 por voltaje máximo entre pi, y ese factor común lo vamos a multiplicar por las fracciones que quedaron aquí al frente, nuevamente usando propiedad distributiva. Para la segunda armónica tengo el factor común de 2 voltaje máximo entre pi multiplicado por 2 entre 1 por 3, y 1 por 3, 3, así que sería por 2 tercios. El próximo sería 2 voltaje máximo entre pi multiplicado por 2 entre 3 por 5, y 3 por 5 es 15, pues sería por 2 sobre 15. El próximo sería 2 voltaje máximo entre pi, factor común nuevamente, por 2 sobre 5 por 7, 5 por 7 es 35, pues 2 sobre 35. El de la octava, que aquí sí está escrito, pues es parecido a lo que pasaba acá abajo con la rectificada media onda, ¿ves? 1 por 3, 3 por 5, 5 por 7. Pues aquí pasa lo mismo. 1 por 3, 3 por 5, 5 por 7. Pues el próximo, que sería el de la octava, 7 por 9, que sería 63 por 2 sobre 63. El próximo, aunque no está escrito, pues tocaría el de coseno de 10 omega, el de la décima armónica, por ejemplo. Pues ahí sería multiplicado el factor común por 2 sobre, como esto va cambiando, estos dos numeritos, pues el próximo sería 9 por 11, y 9 por 11 sería 99. Pues el próximo sería 2 voltaje máximo entre pi por 2 sobre 99, por ejemplo. Eso sería el de la décima. Y de esa manera graficamos el diagrama espectral nuevamente de la señal, en este caso rectificada onda completa. Si nos vamos al ejemplo, tengo entonces aquí la serie de Fourier. Entonces me piden para las primeras 3 solamente, pues quiere decir que cuando tengo la señal,
voy a hacer la tablita para las primeras tres. Nuevamente empiezo con 0 porque hay voltaje DC que tengo que incluirlo, y después contabilizo las primeras tres. Las primeras tres en este caso sería la 2, la 4 y la 6. Recuerden que en este caso la primera no existe. El voltaje máximo que voy a usar para calcular los voltajes sería 15 voltios, que es el voltaje que llega aquí, según el ejemplo, y el periodo de la señal, en este caso la señal va de 0 a 15, regresa a 0 en 20 micro. Nuevamente tengo que ver el prefijo aquí, micro a la menos 6. 20 microsegundos sería el periodo, y luego se repite y se repite. Pues uso el periodo para calcular la frecuencia. 1 sobre 20 micro me da 50.000 Hz o 50 kilos, si lo ponen con prefijo a la 3, como usted lo quiere escribir. Y de esa manera, esa sería la frecuencia de la señal. Pues entonces con esa frecuencia calculo la armónica. En este caso multiplicado por 2, por 4 y por 6. 2 por 50.000 serían 100.000. 4 por 50.000, 200.000 o 100 kilos o 200 kilos. Y 6 por 50.000, 300.000 o 300 kilos. Esos serían los valores de las primeras tres armónicas. La segunda, la cuarta y la sexta. Obviamente el DC no tiene valor, es 0. Y los voltajes, pues sigo entonces nuevamente ya las fórmulas que sacamos de la serie de Fourier. En este caso sería 2 por voltaje máximo entre pi, que es 2 por 15 entre pi, 9.55 voltios. Para esta señal, el factor común es el mismo que usamos para el DC, 2 por voltaje máximo entre pi. Así que 2 por 15 entre pi me daría esos mismos 9.55, y eso entonces se multiplicaría por la fracción, que en este caso hay que primero multiplicar por 2 y luego dividir entre 3. Así que sería 9.55 por 2 dividido entre 3, me tiene que dar 6.37. Luego 2 por 15 entre pi, que sería 9.55, multiplicado por 2 entre 15, me daría 1.27, y 2 por 15 entre pi, que nuevamente me daría 9.55, por 2 entre 35, me daría 0.546 o 546.000, y si lo ponen en formato de ingeniería. Nuevamente, como vemos, empezamos aquí con una barra en 0, que es el voltaje DC con 9.55. Esa parte no tiene que ver con la otra, puede ser más grande o más pequeña, en este caso es más grande, y las demás entonces sí tienen que ir bajando. Empiezo en 6.37 para la segunda, luego 1.27 para la cuarta y luego 0.546 para la sexta, a los valores de frecuencia que calculé aquí. Y ahí tengo el diagrama espectral para las primeras tres armónicas, en este caso, de una señal rectificada onda completa. Si me pidieran una adicional, por ejemplo la octava, pues calculo el valor y calculo el voltaje y la añado. O sea, todo depende de cuántas me pidan. Lo importante de esto es seguir ya las fórmulas que están dadas y practicarlas con su calculadora, sentarse con su calculadora y verificar estos ejemplos nuevamente, y que usted estos cálculos me los domine y obtenga esos resultados que tiene ahí. Quizá yo a veces redondeo, puede ser que usted le dé un numerito cercano, no exacto, pero tiene que darle aproximadamente esos valores que calculé. Por eso tiene que practicar con su calculadora para que pueda conseguir los valores correctos. Y lo mismo, cuando las gráficas están dibujadas, saber escoger correctamente el valor de la gráfica para poder calcular la frecuencia usando el periodo correcto. Porque si me usan el periodo incorrecto, la frecuencia va a estar incorrecta y todo esto va a estar incorrecto también. Así que es bien importante que cuando las señales se las den dibujadas, el periodo usted lo identifique correctamente. En este caso va hasta aquí, que sería 50 mili, o el número que sea, con el prefijo que sea. En este caso es solamente hasta aquí, que en este ejemplo era 4 mili, y en este caso último era hasta aquí también solamente, que eran 20 micro. Así que esa identificación de ese periodo en cada gráfica es importante para que la frecuencia esté correcta, y por consiguiente las armónicas que calculen en la tablita estén correctas también. Así que de esa manera pudimos ver ejemplos de serie de Fourier para señales con un voltaje DC, que es el voltaje del centro o cercano al centro, distinto a 0 voltios.